Bienvenidos todos a Daniela Machado Podcast. En el capítulo anterior hablamos acerca de la comunicación y de la importancia de esta en los negocios. Y en este capítulo hablaremos acerca de la comunicación no verbal. Partiremos como siempre desde el concepto. La comunicación no verbal es el conjunto de señales, gestos, expresiones faciales, posturas y movimientos corporales que se utilizan en una situación de comunicación. Es una forma de expresión que puede transmitir emociones y significados de manera poderosa. La comunicación no verbal cumple con el circuito general de la comunicación. Hay un emisor, un receptor, un mensaje, un canal, un código y un contexto. Sin embargo, esta comunicación no verbal también tiene ciertos elementos que son propios de ella, como por ejemplo las expresiones faciales, la postura corporal, la proximidad física, que se refiere al espacio que hay entre nuestro cuerpo y el del interlocutor, entonación y volumen de la voz, contacto visual, vestimenta y accesorios. Todo eso forma parte de la comunicación, pero es más que nada propia de la comunicación no verbal. En este capítulo vamos a ver ciertos tips, o vamos a comenzar a ver ciertos tips que sirven para una buena comunicación no verbal. El primero, y para mí el más importante, es el contacto visual. Cuando una persona se está comunicando con nosotros y nosotros estamos mirando el celular, mirando para el techo, mirando para abajo, mirando para otro lado, que no son los ojos de la otra persona, no solamente resulta una falta de respeto, sino que también le da a entender a la otra persona que no nos importa lo que nos está diciendo. Entonces la comunicación se ve interrumpida por una actividad que es meramente física, corporal. Por eso forma parte, y para mí es de los pasos fundamentales de una comunicación no verbal, el contacto visual. El siguiente punto, yo creo que es un punto que se deja pasar bastante. No solemos prestarle mucha atención y en realidad nos puede decir muchísimo, incluso antes de empezar a comunicarnos con otra persona, y es una postura abierta. Hay ciertas cosas que nosotros deberíamos evitar a la hora de querer mostrarnos como abiertos a una comunicación. Por ejemplo, cruzar los brazos. Hay muchas personas que están hablando contigo y de costumbre cruzan los brazos o no sé, a lo mejor se sientan como un poco agachados, un poco con el pecho para adentro en una silla, y eso da la impresión de una postura cerrada, como si la persona no quisiera entablar esa comunicación con nosotros. Entonces la postura, estar bien sentados en la silla, estar con los brazos relajados a los laterales del cuerpo, no solamente muestra seguridad, sino también le da la impresión a la persona que se está comunicando con nosotros que estamos totalmente dispuestos a entablar esa comunicación y que estamos abiertos a que se diga lo que se tenga que decir. Así que la postura es algo que se deja pasar bastante y es muy importante a la hora de comunicarnos y forma parte para mí de los puntos fundamentales de la comunicación no verbal. El tercer punto que vamos a ver en este podcast me parece muy importante porque yo creo que no solamente sirve para los negocios, sirve para la comunicación y para la vida en general, y es la sonrisa. Cuando nosotros entramos a un lugar, es importantísima la sonrisa. Parece una tontería, pero en realidad cuando nosotros sonreímos es como si tiráramos todas las barreras que hay alrededor nuestro para que las personas se comuniquen con nosotros. Porque cuando una persona entra a un lugar con cara seria, con cara de enojo, genera cierta incertidumbre en la otra persona en decir, ¿es una persona con la que puedo comunicarme? ¿Es una persona que está abierta a una comunicación conmigo? Bueno, en el tema de las ventas, yo veo mucha gente que vende enojado. Entonces yo pienso cómo el posible comprador, el posible cliente va a querer acceder a lo que tú ofreces si tiene como un poco de miedo a acercarse a ti porque no te ve una persona amena. Entonces la sonrisa es algo básico que todos podemos hacer, todos podemos tener, todos podemos llevar, y yo creo que se va haciendo también un estilo de vida sonreír, y no solamente lo aplicas en los negocios, sino también en la vida en general. O sea, uno, si vas a un cumpleaños de un grupo de amigos y a lo mejor no conoces a la mayoría de las personas, entrar sonriendo ya te va a allanar muchísimo el camino a poder generar vínculos con personas nuevas. Yo, en lo personal, nunca he tenido mucho problema para comunicarme con la gente. Desde que soy muy chica, en realidad, como que siempre me hago grupitos de amigos, o siempre logro entablar vínculos con personas nuevas, y eso no parece una tontería, pero en realidad no es tan fácil, y la mayoría de la gente tiene bastante problema con eso, es bastante reacia a poder vincularse con nuevas personas, y yo creo que una de las
de las cosas que me hacen a mí tener esa facilidad para poder vincularme con las personas es la sonrisa. Yo intento siempre sonreír y lo hago genuinamente, ¿verdad? Si a mí alguien no me cae bien, bueno, probablemente la sonrisa no me salga, pero si miro a una persona y le sonrío es porque de alguna manera estoy como llegando a un lugar y diciendo estoy dispuesta a comunicarme contigo, estoy dispuesta a entablar un vínculo contigo, me caes bien, vamos a comunicarnos precioso. Entonces la sonrisa es algo recontra simple y es un punto en el que me marqué bastante porque me parece fundamental en la vida, en las relaciones, en las amistades, en los negocios, en todo. Como punto número 4, podríamos decir que está el tema de la utilización de gestos, pero que a su vez tienen que ser gestos adecuados, bien utilizados. Cuando nosotros estamos hablando con otra persona y estamos intentando comunicarle una idea, hay ciertas herramientas gestuales que podemos utilizar para cuando queremos enfatizar ciertos puntos clave, cierta información clave. Esas cosas, si quieren, después las podemos desarrollar mejor en otro capítulo, pero hay cosas que podemos hacer con las manos, con la cabeza, con la mirada, que sirven para enfatizar ciertos puntos clave, cierta información que queremos que el otro tome como importantes. Cuando nosotros entablamos una comunicación con la otra persona y durante toda la comunicación nos mostramos muy efusivos y con las mismas caras, las mismas manos, los mismos gestos, la misma mirada, la otra persona se va a ir abrumada de la comunicación, de la charla y no va a entender quizás cuáles son los puntos importantes que nosotros queríamos transmitirle. Entonces es importante tener el tema de los gestos adecuados incorporado para poder comunicarnos. ¿Y saben qué agregaría yo al tema de los gestos? El tono de voz, que me parece también muy importante y que también puede ser una herramienta de énfasis para determinada información que nosotros queremos dejarle en la cabeza a la persona. El tono de voz puede ser de determinada manera, monótono, y cambiar ese tono de voz cuando queremos que la persona tenga claro lo que nosotros queremos decir. Podemos hablar un poco más lento, podemos hablar un poco más fuerte. Hay ciertos matices que se pueden ver en el tono de voz que pueden ayudarnos también a marcar la importancia de algo determinado, de una información determinada dentro de una charla. Otro punto a tener en cuenta, y no sé por qué punto iremos ya, creo que el 5, es escuchar a la persona. Esto ya lo hemos visto, creo que en el capítulo anterior de comunicación yo les hablaba mucho del tema de la escucha. Las personas hoy en día tenemos como la costumbre, por decirlo de alguna manera, de querer escuchar para responder y no para entender. O sea, siempre queremos que la persona termine de hablar para poder responderle, pero no estamos entendiendo muchas veces lo que la persona nos quiere decir. Entonces la escucha activa es un punto fundamental de la comunicación, verbal o no verbal. O sea, la escucha es importantísima, es importante que escuchemos a la persona para poder entender lo que necesita. Muchas veces estamos escuchando a un cliente, por ejemplo, y no estamos entendiendo lo que el cliente quiere, pero le vamos a ofrecer lo que nosotros queremos ofrecerle y no estamos resolviendo el problema. Entonces es importante parar, escuchar qué es lo que el cliente quiere, llevándolo al lado de los negocios, ya que es un poco lo que queremos enfocarnos en este capítulo, escuchar lo que el cliente quiere para poder ofrecerle la solución del problema del cliente, no lo que nosotros quieramos, no lo que justo tiene que salir porque está estancado en el negocio. Obviamente muchos comerciantes utilizamos ciertas herramientas cuando tenemos cosas que a lo mejor están estancadas o lo que sea y hay que hacer esa circulación de mercadería o de stock, pero la realidad es que es importante poder escuchar para comprender y después responder en base a lo que consideremos que puede de alguna manera solucionarle el problema al cliente. Hay un punto que me parece sumamente interesante, que es el silencio. Uno tiene la creencia que el silencio no comunica. El silencio puede comunicar muchísimo, incluso el silencio puede definir o no una venta, porque capaz que si justo cuando tendríamos que habernos quedado en silencio para que la persona acepte nuestra propuesta, seguimos hablando, ahí es cuando generalmente las ventas se caen. Hay muchas personas que tienen un proceso de venta que sigue todos los pasos, que cumple todos los pasos que se estipulan, que bueno, eso también depende del negocio, pero siempre en un proceso de venta hay determinados pasos, que eso creo que lo hablamos en uno de los primeros capítulos. Muchas personas saben seguir a la perfección cada uno de esos pasos y tienen problema en el cierre de la venta y es por hablar de más. Entonces a veces es importante llamarse a silencio cuando uno no tiene nada mejor que decir, porque eso puede hacer la diferencia y puede terminar de darnos un cierre a esa venta que donde hubiéramos dicho algo de más ya se caía. Cuando nosotros nos comunicamos con otra persona, hay una serie
de factores que son parte del contacto físico que hay que tener en cuenta para no pasar una raya, una línea y mantenerse comunicando pero sin incomodar a la otra persona. Cuando nosotros entablamos una charla, el uruguayo, por ejemplo, y bueno, creo que mayormente en América del Sur se utiliza mucho eso, somos muy cálidos, somos muy del abrazo, del toqueteo, de la mano, del saludo, de la mano en la espalda. Hay que tener cuidado con ese contacto físico, porque hay que saber muy bien, primero observar, que eso tiene mucha tela para cortar, seguramente en otro capítulo tengamos que verlo, pero bueno, hay que observar primero cómo está la otra persona, o sea, qué tan abierta a ese tipo de contacto está la otra persona. Si vemos que la otra persona es una persona que es amena, que se puede estar abierta a determinados contactos, bueno, sí, una palmadita en el brazo, un apretón de manos que siempre debe ser firme mirando a los ojos, eso es muy importante cuando damos la mano, pero siempre intentar leer a la otra persona y no pasarnos de la línea, porque eso puede incomodar mucho a un receptor que a lo mejor no es una persona del contacto, no es mucho del contacto, que es lo que le pasa también a mucha gente. Entonces es importante observar frente a quién estamos para ver cómo debemos comunicarnos físicamente y no pasar ninguna barrera ni quedar como inapropiados. Las expresiones faciales son otro punto importante porque en una comunicación no verbal estamos mirando a la cara a la otra persona. Entonces lo que nosotros hacemos con la cara tiene que coincidir con lo que estamos diciendo con la boca. Muchas veces, bueno, está el clásico no y hacer con la cabeza que sí, o decir que sí y hacer con la cabeza que no. Es muy importante ser congruentes, que lo que nosotros digamos con la boca sea lo mismo que hagamos con los ojos, con las cejas, con la cara. Es importante tener en cuenta eso. Yo creo que cuando uno se expresa de manera genuina, es muy difícil que lo que hagas con la cara no vaya con lo que digas con la boca. Son detalles que hay que tener en cuenta porque, bueno, las expresiones faciales son el medio muchas veces en una comunicación no verbal. Voy a dar un punto más y creo que vamos a dejar por acá este capítulo que se está haciendo bastante extenso, pero esto, como les digo, tiene mucha tela para cortar, así que podemos seguir capaz si les gusta el tema en un capítulo siguiente, pero hay una técnica que se llama técnica espejo. La técnica espejo es un poco rara, pero les juro que funciona y consiste básicamente en imitar la postura de la otra persona. Por ejemplo, queremos vender una casa, queremos cerrar un negocio, queremos vender un servicio. Si tenemos enfrente, mano a mano, a una persona que está sentada en un sillón, con las piernas cruzadas hacia la derecha y la cabeza inclinada hacia la izquierda, ustedes se sientan con las piernas hacia la derecha y la cabeza hacia la izquierda. Imitar lo que la otra persona está haciendo corporalmente genera una especie de canal, como si se abriera algo en la comunicación y genera cierta empatía en la otra persona. Son técnicas que pueden ayudarnos si queremos que una comunicación no verbal salga perfecta. Así que bueno, voy dejando ese punto por acá. Esa técnica es un poco capaz que controversial. Mucha gente podrá decir que no tiene sentido, que es muy extraña. Pero sí, si quieren podemos desarrollar más de ella en otro capítulo, pero es muy interesante. A mí me resulta muy interesante. Y por acá vamos dejando este capítulo de comunicación no verbal. Espero les guste, les sea útil para su vida y para su negocio. Y nos vemos en el próximo capítulo de Daniela Machado Podcast.